Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los últimos días hemos visto algunos de los milagros realizados por Jesús. El encuentro con Él cambia nuestras vidas, y eso no quiere decir que necesariamente quien haya conocido a Jesús ya sea perfecto. El camino de conversión es algo que se da toda la vida hasta que partimos a la eternidad. En el Evangelio de hoy vemos dos partes: la sanación de un mudo y la necesidad que ve Jesús de más obreros trabajando por el reino de Dios. Vamos a ahondar en tres aspectos importantes a partir del Evangelio de hoy. Primero, Jesús nos deja ver y nos da voz. Segundo, habrá oposición. Y tercero, el llamado a ser obreros. Primero, Jesús nos deja ver y nos da voz. Jesús había acabado de sanar a 2 ciegos. Ahora le traían un endemoniado mudo. Cuando Jesús expulsó el demonio, el mudo habló, y la gente admirada decía: nunca se ha visto cosa igual en Israel. La acción del maligno radica en incapacitar a las personas para proclamar la fe. Nos desfigura la verdad, nos paraliza, nos enferma, nos ensordece, nos enceguece, nos oprime y nos enmudece. La presencia de Jesús viene porque Él viene a nosotros, o nos pone en el corazón buscarlo, o hay personas que interceden por nosotros y nos llevan a Él, como le pasó al mudo, y Él después obra su milagro. Y su presencia obra la sanación si tenemos fe. Mariana fue abusada por su abuelo gran parte de su vida. Su mamá lo supo y nunca dijo nada porque no quería que su papá fuera a la cárcel. Su abuelo murió cuando ella tenía 14 años, pero nunca lo olvidó. Sentía mucho rencor hacia él, lo odiaba. Pasaron los años y terminó su universidad, pero el abuso de su abuelo era algo que recordaba con amargura a menudo. No se enamoraba de las relaciones que tenía, porque en el fondo pensaba que los hombres eran malos y solo querían usar a las mujeres para su propio placer. Cierto día fue invitada por una amiga a un grupo de jóvenes. Fue la primera vez y se sintió a gusto, así que siguió yendo. Empezaron un seminario de sanación para los asistentes, y cuando fue la sesión del perdón, se escarbó la herida del abuelo y odio hacia su madre por su complicidad. Se sentía sola e inconsolable, empezó a llorar. Jesús te abraza y está contigo, mira cómo te abraza. Y luego vino a la mente de Mariana una imagen de Jesús clavado en la cruz, pidiendo perdón a Dios por los que lo habían colgado allí. Fue en ese momento donde se dio cuenta que Jesús le permitió ver que ese rencor le estaba haciendo daño a ella y que la sanación que quería obrar el Señor empezaba con el perdón. Fue fácil, pero después de mucho llanto y de seguir el seminario, tomó la decisión de perdonar a su abuelo y a su madre. Unos meses después, sintió que Dios la llamaba a trabajar por los niños y las personas que habían sufrido abuso sexual en su círculo más cercano. Y después de orar y ayunar mucho, se unió a una fundación que apoyaba esta causa. Segundo, habrá oposición. La gente estaba admirada, pero los fariseos decían: es el propio jefe de los demonios quien le ha dado poder a este para expulsarlos. Como los fariseos no entendían que era el poder de Dios obrando a través de Jesús, porque su corazón estaba nublado de orgullo, entonces decían que Jesús sanaba porque el enemigo le daba ese poder. Cuando en tu familia quieres manejar mejor el dinero, pero venimos acostumbrados a otro nivel de gasto, habrá oposición. Cuando tu esposa decide ir a misa los domingos y usualmente la familia tenía otros planes, habrá oposición. Cuando ya no te sientas a emborracharte con tus amigos, habrá oposición. Y habrá oposición dentro de nosotros mismos cuando queramos permanecer en el hombre nuevo
pero nuestra humanidad nos llame a regresar a los viejos patrones. Habrá oposición por parte de la gente que nos rodea y nosotros mismos podríamos ser oposición para otras personas. Si el mismo Jesús, que es Dios, tuvo oposición y aún la tiene, nosotros en nuestro caminar de fe la vamos a vivir también. Francisco solía tomar con sus amigos durante 3 días seguidos. Él no veía problema en ser infiel a su pareja actual si a alguien más le gustaba. Sin embargo, no se sentía completo y sentía que su vida estaba desordenada. Un día conoció a Lucía, cuya vida era muy diferente a la de Francisco. Lucía era piadosa, y por conquistarle a ella, Francisco empezó a acompañarla a la iglesia y a la comunidad católica a la que asistía. Pero Lucía no era una mujer que pudiera conquistarse fácil. Con otras mujeres, si quería tener intimidad, bastaba una invitación, un par de regalos, palabras bonitas y listo. Pero con Lucía era diferente. Conforme iban pasando los meses, se fue enamorando no solo de Lucía, sino de Jesús. Empezó a disfrutar la Eucaristía y los encuentros en la comunidad. Aunque se veía con sus amigos, ya no tomaba igual que antes, lo que fue generando incomodidad en ellos y en su familia. De hecho, poco a poco, cuando se presentaba alguna oportunidad, empezó a hablarle a sus amigos de la alegría tan grande que estaba experimentando con su nueva vida. Pero ellos se burlaban de él y le decían que el cambio no le iba a durar mucho. Tercero, el llamado a ser obrero. Dice en su evangelio hoy que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Sentía compasión por la gente porque estaban como ovejas sin pastor y dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Cuando tú vas a un restaurante a comer y tuviste una buena experiencia, ¿recomendarías el lugar? Cuando empiezas un negocio en el que te está yendo bien, ¿ayudarías a otras personas recomendando ese negocio? Si lees un libro que te haya ayudado a crecer y a sanar, ¿lo recomendarías? Si Dios ha sanado tus enfermedades físicas y espirituales, si ha restaurado a tu familia y a pesar de las crisis te ha sostenido dándote tranquilidad, si la comida de tu mesa no ha faltado, ¿recomendarías a Dios? Esto suena raro, pero ¿le hablarías a otras personas de Dios? Quiero decirte algo. Comida del restaurante saldrá de tu cuerpo. Cuando mueras no te llevarás el dinero que conseguiste en el negocio. El libro es posible que al cabo de unos años ya ni recuerdes lo que allí decía. Pero a Dios, si amas a Dios y otras personas lo conocen por ti, todos no solo mejorarán su vida acá en la tierra, sino la posibilidad de vivir la eternidad con Dios. Cuando hablas a otras personas de Dios, les das la posibilidad de vivir una eternidad con Él. Tu Iglesia Católica tiene una riqueza hermosa a través de la cual se llega a Dios. Invita a tu familia a misa, comparte una oración. Si asistes a una comunidad católica, invita a muchas personas. Ora por los demás cuando estés orando a solas. Empieza con cosas sencillas que Dios nos irá mostrando el camino. Y cuando sintamos vergüenza, pensemos en tantos discípulos que no los aquejaba la vergüenza sino el miedo, pero a pesar del miedo llevaban el mensaje de salvación porque el Espíritu Santo los fortalecía, y muchos de ellos murieron mártires, pero su muerte, en lugar de apagar el mensaje, lo encendió más. Y ahora, gracias a su valentía, nosotros tenemos acceso a este mensaje de esperanza. Un día, después de que Francisco dejara a Lucía en la puerta de su casa, vio una llamada perdida de uno de sus amigos con los que tomaba. Él nunca lo llamaba un miércoles, cuando lo llamaba lo hacía los fines de semana. Cuando regresó la llamada, su amigo no contestó y sintió que debía insistir. Por alguna razón, sintió que debía ir a su apartamento. Igual estaba cerca de donde se encontraba él en ese momento. Cuando llegó, tocó la puerta y casi 2 minutos después abrió su amigo. Días después le contaría que en ese momento él estaba a punto de acabar con su propia vida antes de que Francisco llegara. En ese momento Francisco escuchó la situación sentimental por la que estaba pasando. Un hombre que había sido mujeriego estaba obsesionado con una mujer que había estado jugando con él y con la que había gastado casi todo su dinero. Francisco lo invita a un retiro espiritual de la comunidad en la que está. Allí empieza el proceso de conversión de su amigo, que no fue un proceso fácil. 3 años después, Lucía y Francisco son esposos, y con su testimonio, cuando ven la oportunidad, hablan de quien los restauró y restauró a su amigo, y de quien
obró, está obrando y seguirá obrando milagros en sus vidas y en las vidas de los demás. Si hoy estás escuchando este evangelio es porque el Señor te ha llamado, te está llamando y te seguirá llamando. Es posible que Jesús ya esté trabajando en nosotros, aunque a veces no lo notemos. Él está haciendo su obra. Dice Dios en su palabra: así como el agua y la nieve caen a la tierra y no vuelven al cielo sin dar pan al que come y semilla al que siembra, así es mi palabra. No volverá a mí sin cumplir el propósito para el que la he enviado. El hecho de que escuches su palabra diariamente, asistas a la Eucaristía, tengas la intención en tu corazón de buscarlo, allí ya Jesús está haciendo su obra en nosotros, porque Él siente compasión de ti, de mí, de nuestras familias y del mundo entero. Oración. Padre amado, cómo arde el corazón escuchando tu palabra. Gracias porque tu presencia en mi vida está obrando. Estás quitando mi ceguera, mi sordera y tal vez la parálisis que a veces me impide llevar tu mensaje de esperanza a otras personas. Hoy nos llamas a ser obreros y la primera oposición que combatimos es con nosotros mismos. Quizás sienta a veces temor o vergüenza de hablar de ti, pero sé que eso también lo vas sanando. Ayúdanos a sentir compasión por las personas que sufren dolor y ayúdanos a ser instrumentos tuyos. Amén. Oración por la paz de San Francisco de Asís, para recordar que en cada momento de nuestra vida podemos ser instrumentos suyos. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Que donde haya ofensas, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya oscuridad, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, haz que yo no busque tanto el ser consolado, sino consolar. El ser comprendido, sino comprender. El ser amado, sino amar. Porque dando es como se recibe, olvidándose de sí mismo es como se encuentra, y perdonando es como se es perdonado. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén.